¿Alguna vez te has preguntado qué pasa en la mente de una mujer cuando de repente desapareces de su vida? No es silencio. Es un proceso emocional lleno de señales invisibles. Hoy vas a descubrir algo que pocos entienden pero todos sienten. Porque cuando dejas de contactar a una mujer, no solo cambias la dinámica. Activas su psicología más profunda. Y aquí está el secreto. Su reacción no siempre es la que esperas. A veces se acerca, a veces se aleja, pero siempre. Siente algo. Quédate, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar completamente cómo entiendes las relaciones. Cuando dejas de contactar a una mujer, el cambio no ocurre de forma superficial ni inmediata como muchos imaginan en realidad. Es un proceso interno que comienza en lo más profundo de su percepción emocional. Al principio, lo que se activa no es necesariamente tristeza o enojo, sino algo mucho más poderoso, la sorpresa. Esa sorpresa nace de la interrupción de un patrón. Los seres humanos, y especialmente en el contexto emocional, nos acostumbramos rápidamente a las rutinas afectivas. Un mensaje de buenos días, una conversación nocturna, una reacción a una historia. Todos esos pequeños detalles construyen una sensación de continuidad, de presencia constante. Entonces, cuando esa secuencia se rompe sin aviso, su mente no puede ignorarlo. Ese silencio repentino se siente extraño, casi fuera de lugar. No es solo que ya no escribas, es que su expectativa de que lo harás sigue ahí, al menos durante un tiempo. Y es justo en ese espacio entre lo esperado y lo que realmente sucede donde empieza el verdadero impacto. Puede que al principio intente justificarlo de manera lógica, tal vez está ocupado, quizás tuvo un mal día. Seguro luego me escribe. Estas explicaciones funcionan como una especie de protección emocional, una forma de no saltar directamente a conclusiones negativas. Sin embargo, a medida que pasan las horas o incluso los días, esas excusas empiezan a perder fuerza. En ese momento, su atención se dirige hacia el cambio. No es casualidad ni algo que pase desapercibido. Cuando alguien que formaba parte activa de su día desaparece, su mente automáticamente intenta llenar ese vacío con preguntas. Y esas preguntas no son simples curiosidades, son intentos de recuperar el control emocional de la situación. ¿Por qué dejó de escribirme? ¿Dije algo incorrecto? ¿Ya no le intereso? Cada una de estas preguntas lleva una carga emocional distinta, pero todas tienen algo en común, nacen de la incertidumbre. La incertidumbre es uno de los estados más incómodos para cualquier persona. No saber qué está pasando genera una tensión interna que busca resolverse de alguna manera. Y aquí es donde ocurre algo interesante. Tu ausencia empieza a adquirir más relevancia que tu presencia pasada. Antes, tus mensajes eran parte de su día. Ahora, tu silencio se convierte en el centro de su atención. Es como si lo que antes era normal, ahora se transformara en algo significativo precisamente porque ya no está. Dependiendo del nivel de interés que ella tenía previamente, esta fase puede tomar diferentes formas. Si había una conexión emocional, aunque fuera ligera, su mente tenderá a analizar más profundamente la situación. Recordará conversaciones, revisará detalles, intentará encontrar pistas en lo que ya ocurrió. Es un proceso casi automático. No necesariamente porque esté obsesionada, sino porque está tratando de entender un cambio que no fue explicado. Y cuando no hay una explicación externa, la mente recurre a explicaciones internas. Aquí es donde pueden surgir inseguridades. No porque ella sea débil, sino porque es humano cuestionarse cuando algo cambia sin razón aparente. Puede preguntarse si hizo algo mal, si dijo algo fuera de lugar, si su comportamiento provocó tu distancia. Incluso si en realidad tu decisión no tiene nada que ver con ella, su mente puede llevarla a ese punto. Porque, en ausencia de información, las emociones llenan los espacios vacíos. Pero no todo se reduce a inseguridad. También hay un elemento de curiosidad que juega un papel clave. El ser humano se siente naturalmente atraído por lo que no puede entender completamente. Tu silencio crea un pequeño misterio, una especie de interrupción que no encaja con la narrativa que ella tenía sobre ti. Y ese misterio puede hacer que piense más en ti de lo que lo hacía cuando estabas presente constantemente. No porque estés haciendo algo activamente,
sino porque dejaste de hacerlo. Es importante entender que este proceso no es lineal ni idéntico en todas las mujeres. Algunas pueden reaccionar con aparente indiferencia al principio, como si no les afectara. Pero eso no significa que no lo hayan notado. Muchas veces, la primera reacción externa no refleja el proceso interno. Puede mantener la calma, seguir con su rutina, no mostrar señales evidentes. Pero eso no impide que en algún momento, aunque sea breve, se haya preguntado por tu ausencia. También existe el caso en el que la sorpresa se transforma rápidamente en una especie de orgullo defensivo. En lugar de preguntarse demasiado, puede adoptar una postura de si él no escribe, yo tampoco. Esta reacción no nace necesariamente de la falta de interés, sino de la necesidad de proteger su valor personal. Nadie quiere sentirse como la única persona que intenta mantener el contacto. Entonces, en lugar de buscar respuestas activamente, decide retirarse emocionalmente como mecanismo de defensa. Sin embargo, incluso en ese escenario, el impacto inicial ya ocurrió. La ruptura del patrón ya dejó una marca. Puede que no la exprese, puede que no actúe sobre ella, pero el cambio fue registrado. Y eso es clave, porque significa que tu ausencia no pasa desapercibida, incluso cuando parece que sí. A medida que pasa el tiempo, esa sorpresa inicial empieza a evolucionar. Ya no es solo qué raro que no escribe, sino esto claramente significa algo. Y aquí es donde el silencio empieza a adquirir un significado más profundo. Porque en las relaciones humanas, especialmente en las etapas iniciales o intermedias, la comunicación no es solo lo que se dice, sino también lo que se deja de decir. No escribir también es una forma de comunicar. Aunque no sea explícita, ella puede empezar a interpretar tu silencio como una señal. Tal vez piense que perdiste el interés, que conociste a alguien más, o simplemente que decidiste alejarte. Estas interpretaciones no siempre son correctas, pero son naturales. La mente busca coherencia, una historia que tenga sentido. Y si no se le da una explicación clara, la crea por sí sola. En este punto, tu ausencia ya no es solo un evento, es una experiencia emocional. Algo que se siente, que se piensa, que se analiza. Y lo más interesante es que, mientras tú no haces nada, su mente está haciendo mucho. Está procesando, evaluando, comparando. Está midiendo lo que eras antes con lo que eres ahora. Alguien que ya no está. Este contraste puede amplificar la percepción que tiene de ti. Porque cuando algo desaparece, a menudo se vuelve más visible en retrospectiva. Detalles que antes parecían pequeños ahora pueden parecer más importantes. Conversaciones que eran normales ahora se sienten significativas. No porque hayan cambiado, sino porque ya no están ocurriendo. Pero aquí hay un punto crucial. Este impacto inicial no garantiza un resultado específico. No asegura que ella te buscará, ni que desarrollará más interés. Solo establece una base emocional. Es como lanzar una piedra al agua, genera ondas, pero la forma en que esas ondas se expanden depende de muchos factores. Su personalidad, su nivel de interés previo, sus experiencias pasadas, su estado emocional actual. Todo influye en cómo procesa tu ausencia. Lo que sí es seguro es que este primer momento, esta fase de sorpresa y cuestionamiento, es donde comienza todo. Es el punto en el que tu silencio deja de ser neutral y se convierte en algo significativo. No porque hayas hecho algo extraordinario, sino porque dejaste de hacer algo que ya formaba parte de su realidad. Y en ese simple acto de ausencia, se activa un mecanismo emocional complejo. Uno que no se ve desde afuera, pero que define lo que vendrá después. Porque antes de que ella decida si acercarse o alejarse, antes de que sus emociones se intensifiquen o se apaguen, primero necesita entender o al menos intentar entender, qué significa que ya no estés. Después de que el impacto inicial se asienta y la sorpresa deja de ser el centro de su atención, comienza una fase mucho más profunda y compleja, el juego de las emociones. Aquí ya no se trata solo de notar tu ausencia, sino de lo que esa ausencia empieza a provocar dentro de ella. Es un terreno mucho más silencioso, más interno, pero también más determinante. Porque en este punto, su mente ya no está reaccionando únicamente al cambio. Está interpretándolo, sintiéndolo y, sobre todo, conectándolo con lo que tú significabas para ella.
Si existía algún nivel de interés emocional previo, este es el momento en el que ese interés se intensifica o se transforma. Tu silencio actúa como un detonante que hace que su atención se dirija hacia los recuerdos compartidos. Empieza a revivir conversaciones, a recordar detalles que antes parecían insignificantes, la forma en que le respondías, los temas de los que hablaban, incluso el tono emocional de sus interacciones contigo. No lo hace de manera consciente todo el tiempo, muchas veces es automático. La mente humana tiene una tendencia natural a regresar a lo conocido cuando algo cambia sin explicación. En ese proceso, ocurre algo muy interesante, la idealización. Al no tener nuevas interacciones contigo que equilibren su percepción, su mente empieza a llenar los espacios con lo que ya vivió, pero filtrado por la emoción. Es decir, no recuerda las cosas exactamente como fueron, sino cómo se sintieron, y muchas veces, eso hace que los recuerdos se vuelvan más positivos de lo que realmente eran. No porque esté mintiéndose, sino porque la ausencia elimina los pequeños detalles negativos que antes podían estar presentes. Este fenómeno puede hacer que piense más en ti ahora que cuando estabas presente constantemente. Es una paradoja emocional. Cuando estabas ahí, eras parte de su rutina. Ahora que no estás, te conviertes en un pensamiento recurrente. Pero esto no sucede en todos los casos. Depende, en gran medida, de la conexión que existía antes de tu silencio. Si esa conexión era débil o superficial, este proceso puede ser mucho más corto o incluso casi inexistente. Sin embargo, cuando hay un interés real, el silencio no se siente vacío. Se siente cargado. Cada momento sin contacto se convierte en una pequeña señal que su mente intenta descifrar. Y aquí es donde entra una mezcla poderosa de emociones: curiosidad, duda, nostalgia y, en algunos casos, inseguridad. Estas emociones no aparecen de forma ordenada ni predecible, se entrelazan, se alternan, a veces se contradicen. Puede haber momentos en los que se sienta tranquila, aceptando tu ausencia como algo normal. Pero en otros momentos, sin previo aviso, puede surgir una sensación de extrañarte. Algo tan simple como ver algo que le recuerda a ti, escuchar una canción, o incluso pasar por una situación en la que antes hablaba contigo, puede activar ese recuerdo emocional. Y en ese instante, tu ausencia se siente mucho más presente. Aquí también aparece el impulso de revisar el pasado. Es posible que vuelva a leer conversaciones antiguas, buscando señales que antes no notó. Tal vez intenta encontrar pistas de un cambio en tu comportamiento, algo que explique por qué dejaste de contactar. Este comportamiento no siempre es consciente ni constante, pero es bastante común cuando alguien intenta entender una situación que quedó abierta. Al mismo tiempo, su mente puede empezar a construir diferentes escenarios. ¿Y si simplemente estás ocupado? ¿Y si decidiste alejarte? ¿Y si hay alguien más? Estas posibilidades no son necesariamente racionales, pero son intentos de llenar el vacío de información. Y dependiendo de cuál de estos escenarios le parezca más probable, sus emociones tomarán una dirección diferente. Si interpreta tu silencio como una pérdida de interés, puede sentir una mezcla de decepción y resignación. No necesariamente tristeza profunda, sino una sensación de ya entendí lo que pasó. Pero si hay ambigüedad, si no está segura de lo que significa tu ausencia, entonces la curiosidad sigue viva. Y esa curiosidad puede convertirse en un factor que la mantiene emocionalmente conectada a la situación. En este punto, también entra en juego algo muy importante: el orgullo. No todas las emociones que experimenta se traducen en acciones. Puede pensar en escribirte, puede sentir el impulso de hacerlo, pero al mismo tiempo, puede detenerse. ¿Por qué? Porque no quiere sentirse como la única que está invirtiendo esfuerzo. Quiere reciprocidad, quiere sentir que su interés es correspondido. Entonces, se crea una especie de tensión interna. Por un lado, está lo que siente; por otro, lo que cree que debería hacer. Esta tensión puede hacer que se contenga, que no actúe inmediatamente, incluso si piensa en ti con frecuencia. Y desde afuera, esto puede parecer indiferencia, pero en realidad, puede ser todo lo contrario: es una lucha entre emoción y autocontrol. Otro aspecto clave en esta fase es cómo tu silencio redefine tu valor percibido. Cuando estabas presente constantemente, tu atención era algo disponible, accesible. Pero ahora que no está,
se vuelve más escasa. Y en psicología, lo que es escaso tiende a percibirse como más valioso, al menos en ciertos contextos. Esto no significa automáticamente que aumente su interés, pero sí puede hacer que te perciba de manera diferente. Tu ausencia también rompe cualquier sensación de previsibilidad. Ya no sabe cuándo escribirás, si lo harás, o qué significa exactamente lo que estás haciendo. Y esa falta de claridad puede hacer que piense más en ti, no necesariamente porque quiera, sino porque no tiene una conclusión definitiva. Es como una historia que quedó a la mitad, mientras no haya un cierre, la mente sigue regresando a ella. Sin embargo, este juego emocional no es infinito. Con el tiempo, su mente buscará estabilizarse. No puede mantenerse en un estado constante de incertidumbre, así que poco a poco empezará a inclinarse hacia una interpretación más definida. Y aquí es donde todo lo que sintió antes de tu silencio cobra importancia. Si había una base emocional sólida, es más probable que este proceso haya intensificado su percepción de ti. No necesariamente al punto de idealizarte completamente, pero sí lo suficiente como para que tu ausencia tenga un peso emocional significativo. En cambio, si la conexión era débil, este mismo proceso puede haber llevado al efecto contrario. Al no encontrar suficientes razones emocionales para sostener el interés, su mente empieza a soltar. Es importante entender que durante todo este tiempo, aunque tú no estés haciendo nada activamente, estás presente en su experiencia emocional. No de forma constante ni obsesiva, pero sí en momentos clave. Y esos momentos son los que definen cómo evoluciona su percepción. También hay un elemento de comparación que puede surgir. Puede empezar a comparar cómo se sentía contigo con cómo se siente ahora sin ti. Y esa comparación no siempre es consciente, pero influye. Si contigo se sentía bien, cómoda, interesada, entonces tu ausencia resalta esa diferencia. Pero si la conexión no era tan fuerte, la diferencia puede no ser lo suficientemente significativa como para mantener su atención. En algunos casos, este proceso emocional puede llevarla a una especie de aceptación gradual. No una aceptación forzada, sino una adaptación. Empieza a acostumbrarse a tu ausencia, a reorganizar su rutina sin ti. Y a medida que esto ocurre, la intensidad de sus emociones puede disminuir. No porque nunca le importaste, sino porque el ser humano tiene una gran capacidad de adaptarse a los cambios. Pero incluso en esa adaptación, el camino que la llevó hasta ahí estuvo lleno de emociones, pensamientos y evaluaciones internas. Nada de esto es instantáneo ni superficial. Es un proceso que ocurre en capas, donde cada emoción influye en la siguiente. Y lo más importante de todo es esto: tu silencio no es neutral. Aunque no digas nada, estás generando una respuesta emocional. No controlas exactamente cuál será esa respuesta, pero sí activas el proceso. Y ese proceso, en esta etapa, es un juego complejo donde sus emociones, sus pensamientos y su percepción de ti interactúan constantemente. Porque al final, no se trata solo de que dejaste de escribir, se trata de lo que ese silencio representa para ella. Y en ese significado, en esa interpretación emocional, es donde realmente ocurre todo. Después de atravesar la sorpresa inicial y navegar por ese complejo juego emocional, llega el momento más determinante de todo el proceso: la decisión. Esta no ocurre de manera repentina ni dramática, sino que se construye poco a poco, como resultado de todo lo que has sentido, pensado y analizado desde que dejaste de contactar. Es aquí donde su mente busca cerrar el ciclo, darle un significado definitivo a tu ausencia y, sobre todo, decidir qué lugar ocupas ahora en su vida. En este punto, la incertidumbre comienza a volverse insostenible. El ser humano necesita conclusiones, necesita sentir que entiende lo que ocurre para poder seguir adelante con claridad. Y como tú no estás proporcionando una explicación directa, ella se ve obligada a crear la suya propia. Esa interpretación final es clave, porque no solo define cómo te ve a ti, sino también cómo actúa a partir de ese momento. Si durante las etapas anteriores su interés emocional se mantuvo o incluso creció, existe una posibilidad real de que decida acercarse. Pero este acercamiento no siempre es directo ni evidente. Rara vez se trata de un mensaje largo y emocional expresando todo lo que siente. Muchas veces, es algo mucho más sutil.
una reacción a una historia, un mensaje breve, una excusa aparentemente casual para retomar el contacto. Detrás de ese gesto hay una intención clara: probar el terreno, ver si aún hay conexión, confirmar si su interpretación era correcta o no. Sin embargo, incluso en ese caso, hay una mezcla de emociones acompañando su decisión. No es solo interés, también hay cautela. No quiere exponerse demasiado, no quiere sentirse vulnerable si la respuesta no es la que espera. Por eso, su forma de volver puede ser medida, controlada, incluso un poco ambigua. Está buscando respuestas, pero sin arriesgar completamente su equilibrio emocional. Por otro lado, también existe el escenario en el que decide no acercarse. Y esto no necesariamente significa que no haya sentido nada. De hecho, muchas veces esta decisión viene después de haber sentido bastante. Pero aquí entra en juego algo muy importante: el orgullo y la autoprotección. Si interpreta tu silencio como una falta de interés, puede decidir que no vale la pena invertir más energía. No porque no le importes en absoluto, sino porque valora su dignidad emocional. En ese caso, su decisión es cerrar el capítulo, y cerrar no siempre significa olvidar inmediatamente. Significa dejar de alimentar la conexión, dejar de esperar, dejar de preguntarse constantemente qué pasó. Es un acto interno más que externo. Puede que aún piense en ti de vez en cuando, pero ya no con la misma intensidad ni con la misma carga emocional. Es como si hubiera aceptado una versión de la historia que le permite seguir adelante. Este proceso de cierre también puede venir acompañado de una reinterpretación de todo lo que vivió contigo. Lo que antes parecía especial puede empezar a verse como algo pasajero, no porque esté negando lo que sintió, sino porque necesita alinear su narrativa con la decisión que tomó. Si decide que no va a buscarte ni esperar por ti, su mente trabajará para que esa decisión tenga sentido emocionalmente. Es importante entender que esta decisión no es completamente racional. Aunque hay lógica involucrada, está profundamente influenciada por sus emociones, sus experiencias pasadas y su percepción de sí misma. Por ejemplo, si ha vivido situaciones similares antes, puede ser más rápida en cerrar el ciclo. Si valora mucho la reciprocidad, es más probable que no tolere un silencio prolongado. Si tiene una fuerte autoestima, es menos probable que persiga algo que percibe como unilateral. También hay un factor de tiempo que influye enormemente. Cuanto más tiempo pasa sin que tú reaparezcas, más sólida se vuelve su decisión. Al principio, todo está abierto, todo es posible. Pero con el tiempo, las posibilidades se reducen. Lo que antes era duda se convierte en conclusión. Lo que antes era emoción se convierte en recuerdo. Y lo que antes era conexión, puede convertirse en distancia definitiva. En este punto, tu ausencia deja de ser una pregunta y se convierte en una respuesta. Ya no está esperando entender qué pasó, siente que ya lo entendió, aunque su interpretación no sea exactamente la realidad. Y esa es la clave. No importa tanto lo que realmente ocurrió, sino lo que ella cree que ocurrió, porque es esa creencia la que guía su comportamiento. Si decide volver a contactarte, lo hará desde esa interpretación. Si decide alejarse, también. En ambos casos, está actuando en función del significado que le dio a tu silencio. Y ese significado se construyó sin tu participación directa, lo que lo hace aún más poderoso. Aquí es donde muchas personas cometen un error importante: pensar que el silencio siempre genera atracción o interés. La realidad es mucho más compleja. El silencio no crea sentimientos desde cero, lo que hace es amplificar o revelar lo que ya estaba presente. Si había interés, puede intensificarlo. Si había dudas, puede confirmarlas. Si había poca conexión, puede acelerar el olvido. Por eso, la decisión final de ella no es una reacción aislada, sino el resultado de todo un proceso. No es que de repente decida algo sin razón, es que llegó a una conclusión basada en cómo interpretó tu comportamiento y en lo que sintió durante ese tiempo. También es importante considerar que esta decisión no siempre es permanente, pero sí es significativa. Una vez que alguien decide cerrar un capítulo, no es fácil reabrirlo en las mismas condiciones. Puede haber una nueva interacción en el futuro, pero ya no será desde el mismo punto emocional. Algo cambió, algo se redefinió. Si decides reaparecer después de que ella ya tomó una decisión,
te encontrarás con una versión diferente de su percepción. Puede que esté más distante, más cautelosa, menos emocionalmente disponible. No porque quiera castigarte, sino porque ya hizo un proceso interno que la llevó a protegerse. Y revertir eso no es imposible, pero tampoco es automático. Por otro lado, si reapareces antes de que su decisión esté completamente formada, puedes influir en el rumbo del proceso. No controlarlo, pero sí modificarlo. Porque en ese momento, aún hay preguntas abiertas, aún hay emociones activas, aún hay espacio para reinterpretar lo que está pasando. Todo esto demuestra que el silencio no es una herramienta simple ni lineal. Es un elemento que interactúa con la psicología humana de formas complejas. No se trata solo de dejar de escribir y esperar un resultado específico. Se trata de entender que cada acción o inacción tiene un impacto, y que ese impacto depende del contexto emocional en el que ocurre. Al final, la decisión de ella es una forma de recuperar el control. Durante las etapas anteriores, estaba reaccionando, procesando, sintiendo. Pero en este punto, elige cómo interpretar, cómo posicionarse, cómo seguir adelante. Y esa elección es poderosa, porque define el siguiente capítulo de su vida contigo o sin ti. Y aquí es donde todo se vuelve claro. Tu ausencia no determina su decisión, pero sí influye en cómo llega a ella. No decide por el simple hecho de que desapareciste, sino por lo que ese acto significó para ella, por cómo lo sintió, por cómo lo entendió, por cómo encajó o no, en la historia que estaba construyendo contigo. Así que cuando piensas en dejar de contactar a una mujer, lo que realmente estás haciendo es iniciar un proceso que terminará en una decisión que no controlas completamente. Puedes influir en el inicio, pero no en el final. Porque ese final se construye dentro de ella, en silencio, lejos de tus ojos, pero profundamente conectado con lo que representaste en su mundo emocional. Y en ese momento final, cuando ya decidió, lo único que queda es el resultado de todo lo anterior, acercamiento o distancia, apertura o cierre, continuidad o final. No como un juego, no como una estrategia, sino como una consecuencia emocional de todo lo que ocurrió. Incluso en tu ausencia.